Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a tratar en esta clase virtual algunas características de la circulación pulmonar. Algunos conceptos ya se han visto, se van a reafirmar y se verán otros conceptos nuevos. Y en la clase presencial hablaremos de la relación ventilación-perfusión. Esto también es a modo de repaso, lo vieron el otro día con Germán. Simplemente recordar que las arterias pulmonares o los vasos en general se ramifican de la misma manera que lo hacen las vías respiratorias, ¿sí? O sea que cada vez que las vías respiratorias se ramifican, también lo hacen los vasos. Otro aspecto a recalcar es la íntima relación que existe entre los alvéolos y la red capilar, ¿sí? Recuerden que ese es el sitio del intercambio gaseoso y que los capilares se combinan con las paredes alveolares de manera muy íntima, ¿sí? ¿Para qué? Para que la sangre fluya, ¿sí? Como una lámina delgada. Por eso muchas veces en vez de hablar de red capilar se habla de lecho capilar, ¿no es cierto? Una relación muy íntima entre ambos elementos, o sea, entre los alvéolos y la red capilar, ¿sí? Recuerden que estos capilares son muy delgaditos, ¿sí? Y están casi prácticamente adheridos a la pared del alvéolo para que se pueda realizar el intercambio gaseoso. Bueno, esto también es un repaso. Aquí tenemos presentada la circulación pulmonar funcional, que es la que ustedes conocen, ¿no es cierto?, a través de la arteria pulmonar, con la sangre carboxigenada proveniente del corazón derecho. Luego llegamos a la zona de capilares o los lechos capilares, ¿sí? Donde se realiza la hematosis, y luego el recorrido inverso hasta las venas pulmonares, llegando a corazón izquierdo. Y la otra circulación es la circulación bronquial o nutricia, ¿sí? Que se da a través de las arterias bronquiales, que son ramas de la aorta, que van a irrigar prácticamente todo el tejido pulmonar. La sangre carboxigenada va a circular a través de las venas bronquiales, y lo que tiene esto de importante a tener en cuenta y recordar es que el contenido de sangre proveniente de las venas bronquiales es volcado a las venas pulmonares. En la vena pulmonar, recordemos que es la que lleva la sangre oxigenada. Si miran el esquema de la derecha, con un círculo verde yo les marqué justamente la sangre carboxigenada que proviene de las venas bronquiales y que se va a volcar directamente a las venas pulmonares. Quiere decir que allí tenemos mezcla de sangre carboxigenada con sangre oxigenada, ¿no? Eso da lugar a lo que se denomina shunt o cortocircuito, que también ya algo Pablo les mencionó. En la clase presencial veremos los distintos tipos de shunts. Ahora bien, ¿cuáles son las características de los vasos pulmonares? Tanto la arteria pulmonar como sus ramificaciones son sumamente delgadas, ¿sí? Las arteriolas tienen poca elastina y poco músculo liso. De manera que estos son vasos que tienen una alta distensibilidad. Si recordamos un poquito la circulación sistémica, ¿sí? Lo que tenía alta distensibilidad eran las venas, por lo tanto tenían una gran capacidad de albergar sangre. Bueno, lo mismo ocurre con los vasos pulmonares. Las venas también son delgadas, ¿sí? También son muy distensibles, ¿sí? Y el lecho capilar, como dijimos anteriormente, son capilares que están combinados con las paredes alveolares, o sea que están en íntima relación con los mismos, lo cual favorece el intercambio gaseoso. Aquí analizamos las características hemodinámicas de este circuito. Fíjense que el flujo sanguíneo pulmonar es igual al gasto cardíaco, es decir, 5 litros por minuto. Si nosotros observamos la figura de la izquierda, vemos que la circulación sistémica está en serie con la circulación pulmonar. Tenemos arriba los pulmones, abajo el corazón. Quiere decir que todo lo que circula por el corazón, el total de sangre que circula por el corazón, va directamente a los pulmones. Por eso, el flujo sanguíneo pulmonar es igual al gasto cardíaco, o sea, 5 litros por minuto. Si analizamos las presiones a las cuales trabaja el circuito pulmonar y lo comparamos con la presión, por ejemplo, a nivel de la aorta, vemos que es un circuito que trabaja a baja presión. Fíjense que a nivel de la arteria pulmonar la presión promedio es de 15 milímetros de mercurio, en tanto que a nivel de la aorta es alrededor de 93 milímetros de mercurio. Otra característica importante es que es un circuito de baja resistencia. Fíjense que la resistencia es 10 veces menor, 1 sobre 10, respecto de la resistencia vascular sistémica.
y es un circuito que trabaja a alto flujo. Esto es muy fácil entenderlo si analizamos la fórmula que tenemos en la parte inferior de la diapositiva, donde vemos que al ser un circuito de baja resistencia, tiene muy baja resistencia comparado con el circuito sistémico, y también podemos pensar que tiene baja resistencia porque los vasos son sumamente distensibles. Entonces la resistencia es baja, la presión, como vimos antes, también es baja, por lo tanto el flujo es alto. Esas son las tres características importantes de este circuito. Bueno, en esta diapositiva lo que se muestra son las presiones en el sistema pulmonar en comparación con las presiones a nivel del circuito sistémico. La presión media, como dijimos antes, a nivel de la arteria pulmonar es de 15 milímetros de mercurio, a nivel de la aorta 100 milímetros, antes dijimos 93, bueno, puede estar más o menos dentro de esos valores, ¿sí? Y si comparamos la sistólica con la diastólica, son sumamente diferentes. La presión sistólica 25 en el circuito pulmonar y la diastólica de 8 contra 120-80. O sea que claramente es un circuito que trabaja a bajas presiones. Ahora bien, ¿cuáles son los mecanismos con los que cuenta el pulmón para regular la circulación pulmonar? Hay dos tipos de mecanismos. Los mecanismos pasivos, dentro de ellos el reclutamiento vascular y la distensión vascular, y los activos, que son los de vasoconstricción pulmonar hipóxica, control nervioso y control humoral y local. Bueno, vemos que otra característica que es única de la circulación pulmonar es su capacidad para disminuir la resistencia cuando se incrementa la presión en la arteria pulmonar. Veamos aquí cómo se modifica la resistencia vascular con un ejemplo, ¿sí? Aquí se representa la resistencia pulmonar, ¿sí?, en las ordenadas en función de la presión arterial pulmonar que está representada en las abscisas. Y aquí lo que se muestra es cómo varía la presión arterial pulmonar y cómo varía la resistencia vascular cuando hay modificaciones en el gasto cardíaco. Vamos a tomar en particular el aumento del gasto cardíaco, dando como ejemplo para ello el ejercicio. Recuerden que en el ejercicio el gasto cardíaco puede llegar a ser de 25 litros por minuto, ¿sí? En esa situación de alto gasto cardíaco, la presión arterial pulmonar se eleva. Esto está representado en color violeta a la derecha, ¿sí? Entonces, fíjense que al aumentar el gasto cardíaco, obviamente aumenta la presión en la arteria pulmonar y ello se traduce en una disminución de la resistencia vascular. En la parte media, en color naranja, está representado la presión arterial pulmonar. Fíjense que promedio es de 15, ¿sí? La resistencia, bueno, es un poquito más alta, ¿sí?, respecto de lo que ocurre cuando aumenta el gasto cardíaco, es un poco más alta, alrededor de 80 aproximadamente, ¿sí? Entonces aquí queda claro, claramente representada cómo se modifica la resistencia o cómo disminuye la resistencia cuando aumenta la presión arterial pulmonar. Ahora bien, nos preguntamos, ¿por qué disminuye la resistencia vascular pulmonar, ¿sí?, cuando aumenta la presión en la arteria pulmonar? Esto ocurre por dos mecanismos. Uno de ellos es el reclutamiento y el otro es la distensión. Fíjense en esta figura, a la izquierda tenemos representado la situación en la cual se encuentran los capilares, ¿sí?, algunos cerrados, otros un poquito abiertos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando aumenta, por ejemplo, el gasto cardíaco, como sería el caso del ejercicio? Lo primero que ocurre, el primer mecanismo es el de reclutamiento capilar, que es el que está representado en la parte media. Entonces dijimos que en principio, en circunstancias normales, algunos capilares están parcialmente o completamente cerrados, ¿sí? Esto se da fundamentalmente en la parte superior de los pulmones, ¿sí?, ya que en esta zona hay una baja presión de perfusión. A medida que el flujo sanguíneo aumenta, la presión se va elevando y los vasos que están cerrados
van a disminuir su resistencia global. Se ve bien en la parte media. Fíjense que algunos vasos, los vasos que estaban cerrados, comienzan a abrirse y ya allí comienza a disminuir la resistencia, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa después? El segundo mecanismo que se da como consecuencia del aumento de la perfusión, de la presión de perfusión, es la distensión capilar. ¿Y qué es la distensión capilar? El ensanchamiento de los segmentos vasculares individuales. Ahí se ve bien cómo se ensancharon, ¿sí?, los capilares, ¿sí? Y esto se da ¿por qué? Porque los capilares son sumamente delgados y sumamente distensibles, con lo cual la resistencia baja aún más. Bueno, esto es lo mismo, nada más que está representado el gráfico que ya les mostré, ¿sí? Y abajo está representado los fenómenos, ¿sí?, de reclutamiento y distensión que se dan justamente cuando la presión en la arteria pulmonar, ¿sí?, comienza a elevarse. Bueno, ¿qué importancia tienen estos dos fenómenos de los cuales hablamos, reclutamiento y distensibilidad? Uno es facilitar el intercambio gaseoso, por ejemplo, que necesitamos en el caso del ejercicio. Siempre hablamos del caso del ejercicio, que es el más ilustrativo, ¿no? Entonces, en este caso, cuando hay reclutamiento y distensibilidad, lo que aumenta es el área de superficie capilar. Recuerden, esto lo vimos en hemodinamia, que cuando aumenta el área de superficie capilar, ¿sí?, lo que ocurre es que se facilita el intercambio de gases. O sea, se facilita la difusión de oxígeno hacia adentro del alvéolo y la del dióxido hacia afuera, ¿sí?, de la sangre capilar pulmonar. Entonces, esto es algo importante. Repásenlo de hemodinamia porque allí hablamos la importancia de aumentar el área de superficie capilar. Y otra cosa que es importante es que previene también o protege de un posible edema, es decir, de una acumulación anómala de líquidos, ¿sí? Si los líquidos se acumulan dentro del alvéolo, van a impedir un normal intercambio gaseoso. En el caso del ejercicio, ¿sí?, donde el gasto cardíaco llega a 25 litros por minuto, ¿sí?, la disminución de la resistencia vascular minimiza la carga en el lado derecho del corazón, ¿sí?, y también mantienen baja la presión capilar. Al mantener baja la presión en el capilar, se previene o prevenimos que el exceso de líquidos puedan filtrarse por los capilares pulmonares e invadir de esa manera los alvéolos. Entonces, estos dos fenómenos protegen de ese posible edema. Bien, ahora pasamos a describir los mecanismos activos. Aquí se describe uno de los mecanismos activos, que es uno de los más importantes descritos en este sentido, donde vemos que un descenso de la presión de oxígeno en los alvéolos, es decir, una hipoxia alveolar, provoca vasoconstricción pulmonar. Aquí se ilustra entonces cómo la hipoxia alveolar provoca vasoconstricción y ello se traduce en una distribución o una redistribución del flujo sanguíneo, ¿sí? También se ha estudiado la participación o las variaciones de la presión de dióxido de pH, o sea, se ha descrito que un aumento en la presión de dióxido o una disminución del pH también podrían llegar a provocar vasoconstricción, pero esos son hallazgos. Lo que sí está comprobado recientemente es que la hipoxia alveolar produce vasoconstricción. Y también se ha propuesto que en este sentido habría un aumento en la producción de endotelina 1 acompañado de una disminución de óxido nítrico. Recuerden que el óxido nítrico es un vasodilatador muy potente y la endotelina es un vasoconstrictor muy potente. Entonces habría un desbalance a favor de una mayor producción de endotelina 1 por parte de los capilares del endotelio. Bien. Vamos ahora a ver algunos ejemplos. Aquí se ilustra el fenómeno de vasoconstricción hipóxica. Fíjense que en este dibujo, en el alvéolo que está a la derecha, ¿sí?, allí se puede producir, por ejemplo, una obstrucción bronquial, ¿sí?, por acúmulo de moco o alguna otra razón que se produzca una obstrucción bronquial, ¿sí?, y eso va a provocar, ¿sí?, que este alvéolo entonces
sufra hipoxia. Fíjense que el tamaño del alvéolo es más chiquito que el otro, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta inmediata? Bueno, una vasoconstricción en respuesta a esa hipoxia. ¿Y qué es lo que ocurre? Entonces el flujo sanguíneo se va a derivar a otros alvéolos que estén bien ventilados. Esto es lo que se denomina la hipoxia regional. Bueno, aquí tenemos representada lo que se denomina hipoxia generalizada, ¿sí? Esta hipoxia generalizada ocurre, por ejemplo, en individuos que están en altitudes elevadas o en individuos con enfisema y con asma. ¿Cuál es el fenómeno que aparece aquí? Bueno, la hipoxia generalizada, que es más complicada que la anterior, cursa con una vasoconstricción a lo largo de ambos pulmones, ¿sí? Y esto lo que hace es provocar un aumento significativo de la resistencia y de la presión arterial pulmonar, que es lo que está ahí representado como HTAP, es hipertensión arterial pulmonar, ¿sí? Entonces fíjense que la hipoxia se presenta prácticamente en los dos pulmones y esto provoca esta hipertensión. Esta hipertensión arterial pulmonar, ¿sí?, es muy importante que la tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque esto va a impactar, ¿sí?, va a impactar en la carga de las cavidades derechas del corazón, ¿sí? Produce un aumento sustancial en la carga de trabajo de las cavidades derechas del corazón, ¿sí? Que a menudo lo que va a ocasionar es la hipertrofia de las mismas, de las cavidades. Recuerden que lo mismo que pasa en el corazón izquierdo puede llegar a pasar también en el corazón derecho. Bueno, y finalmente esto también es a modo de repaso, también lo vieron en trabajo práctico. Recuerden que existe un control nervioso y un control humoral local de la circulación pulmonar. Recordamos que el control nervioso está dado por el sistema nervioso autónomo, sistema nervioso simpático, a través de receptor alfa 1 que provoca vasoconstricción y beta vasodilatación, y sistema nervioso parasimpático con acetilcolina produciendo vasodilatación. Y recordar que este control nervioso no tiene mucha importancia clínica, ¿sí? Lo que prevalecen en cuanto a la regulación de la circulación pulmonar son esos factores pasivos y los que ya vimos de reclutamiento y distensión, y los humorales. Bueno, y dentro del control humoral y local, ¿sí?, recordar la acción de las sustancias vasoconstrictoras, tromboxana 2, endotelina, angiotensina 2, serotonina, y las sustancias vasodilatadoras, prostaglandina y 2, y el óxido nítrico, el óxido nítrico que tiene un efecto vasodilatador importante.